Bueno, ahora sí, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a este encuentro, a este taller gratuito que vamos a dar el día de hoy de un tema súper interesante que al menos a mí siempre me mantiene investigando, buscando más y más respuestas, que es el tema de las humanidades, ¿sí? Empezar a conectar con una información. Yo siempre digo, como todo, eh, todo es energía, ¿no? En el universo, en la vida, y por algo nos reunimos acá en este espacio hoy domingo, porque también esto van a ver que independientemente de que les haga pensar, ¿sí? O que les abra la mente hacia otras posibilidades, les va a resonar en el corazón, ¿sí? Les va a resonar quién son ustedes, ¿sí? Como alma, ¿sí? Encarnada acá en la tierra, que de alguna forma u otra tiene esta información, ¿sí? Entonces, a lo mejor para nuestra mente estas son locuras o disparates, tal vez, pero para nuestro corazón, nuestra esencia, nuestra alma, hay algo que va a encontrar resonancia ahí, ¿sí? Bueno, para los que me conocen, hay muchos que me conocen, para los que no me conocen, mi nombre es Agustín, soy astrólogo, maestro en registros akáshicos, bueno, también trabajo con otras técnicas como el péndulo hebreo. em, Soy un aficionado también de la astronomía, me gusta mucho todo lo que pasa en el cielo, ¿sí? El tema ufológico también. Bueno, y también hacemos meditaciones, viajes, experiencias, ahora les vamos a contar un poquito mejor. Acá en Espacio Cumara, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Sé que por ahí nos están viendo de otros lugares, de otros países también, así que si quieren ir dejándonos ahí en el chat de dónde nos ven, o si tienen dudas o preguntas a lo largo de este taller, lo pueden ir haciendo a través del chat que vamos leyendo, ¿sí? Así que les voy a ceder el micrófono a Maca, así se presenta también. Todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, yo me presento, mi nombre es Maca, yo soy consteladora y biodecodificadora. También hago otras cosas como por ejemplo Reiki, registros akáshicos, yoga, biodecodificación, de todo un poco. Así que con Agus hemos formado Espacio Kumara hace ya 3 años y siempre nos gusta compartir estos eventos gratuitos para llegar a cada uno de ustedes y formar comunidad, ¿no? Esto no es adrede, los que estamos presentes en este momento estamos juntos porque así tiene que ser. Y es hermoso poder coincidir con tanta gente vibrando en la misma frecuencia y compartiendo este tema tan lindo, tan que nos llega al corazón y el alma. Y bueno, espero que lo disfruten un montón. Bueno, bienvenidos ahí a todos los que se van sumando desde Colombia, qué lindo Colombia, Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a todos desde donde estén mirando este taller, conectando, ¿no? Con esta información que nuevamente está en resonancia con toda nuestra energía y nuestra alma, ¿sí? Por ahí nuestra mente se va a hacer muchas preguntas, va a decir, no, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Todo lo que aprendimos hasta ahora en realidad nos puede llegar a hacer dudar mucho, ¿no? Pero nuestra alma, nuestro espíritu sí trae esta información. ¿Sí? Lo he obtenido a través de mis canalizaciones, es decir, recibir mensajes, de conectarme con el Akash, ¿sí? Que ahora vamos a charlar un poquito de eso, y también de textos antiguos. ¿Sí? Muchas de las culturas de la antigüedad han escrito acerca de estos temas y cómo puede ser que a lo largo del cosmos, de toda la Tierra en realidad, diferentes culturas de diferentes lugares que sin aparente conexión nos hablaban de lo mismo, ¿no? Que esta humanidad no es la única, ¿sí? La actual, la que nosotros conocemos, sino que existieron otras humanidades en otros momentos, ¿sí? En la misma tierra, en esta misma tierra. Así que el día de hoy voy a al menos intentar poder vislumbrarlos un poquito con todos estos temas, ¿sí? Un placer desde Buenos Aires también, a ver por acá. Bueno, vamos a empezar nomás. Les tengo acá preparado para que lo veamos juntos. ¿Está viendo ahí? Bueno, este tema, como ya saben, ¿no? Lo nombré las 7 humanidades, pero es más profundo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más simple posible para explicarles, ¿sí? También lo he acotado lo más simple posible para poder que el día de hoy se lleven un conocimiento, ¿sí? Tal vez
más preguntas, ¿no? A todas estas cuestiones y abrir un poquito la mente, ¿sí? Salir un poco de el humano que está encerrado en sí mismo, ¿no? Que por ahí nos creemos víctimas de todo, ¿sí? Y que no podemos y que nuestros problemas son lo más importante, pero en realidad venimos con una sabiduría muy compleja, ¿sí? Y vamos acumulando conocimientos a lo largo de la historia, ¿sí? Porque el alma, el espíritu, va reencarnando a lo largo de los siglos y lo que conocemos como la historia humana, vamos encarnando, 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 tomando experiencias cada vez diferentes, nuevas, para que nosotros vayamos aprendiendo, ¿sí? Porque la Tierra no deja de ser una gran escuela, ¿sí? Donde venimos a aprender algo, el tema que nos olvidamos, ¿sí? Porque imagínense que si nosotros conociéramos todo esto y ya vendríamos con esta sabiduría, sería muy diferente la historia, sería de alguna forma u otra como ya no seguir las reglas del juego. Vieron que para que un juego tenga sentido, tenemos que seguir ciertas reglas, ¿sí? Si hacemos trampa, no tiene sentido ese juego. Entonces, si vivimos la experiencia humana como de cierta forma u otra un juego, ¿sí? O una escuela donde tenemos que aprender, pero una de las condiciones cuando vinimos acá y encarnamos era que nos olvidamos de todo esto, ¿sí? El famoso velo, ¿sí? Un velo, ¿sí? Que se dice, que cae sobre nosotros, sobre nuestra conciencia y hace que no nos acordemos de toda esta sabiduría, ¿sí? Porque el alma es eterna, ¿sí? Y viene viviendo experiencias a lo largo de esta Tierra e incluso de otros planetas y viene trayendo un montón de información. Hola Eli, onda André, ¿cómo están? Bienvenidas, que no los había visto. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, ¿sí? Va a parecer una clase de historia al principio, pero es para que ustedes nos pongamos en contexto, ¿sí? Nos vamos a poner un poquito en contexto y los voy a hacer dudar un poquito también, ¿sí? Bien. Todos, de alguna forma u otra, todos, a lo mejor, espero no equivocarme, no lo hemos visto en el colegio, esto lo hemos visto en algún lado, ¿sí? Investigado, escrito en Wikipedia, no sé, en el colegio, en el primario, en la universidad, pero hay una historia conocida, ¿sí? Que se nos ha enseñado, que, bueno, nos habla, nos explica que el hombre, como tal, el famoso Homo sapiens sapiens, ¿no? Aparece en África, como nos dice ahí, hace unos 300.000 años aproximadamente. ¿Sí? Esta es la historia convencional, la que todos conocemos y que todos los arqueólogos, científicos y todo el mundo general de la ciencia ha concordado que esta es la verdad. ¿Sí? Entonces, el hombre, el Homo sapiens, aparece en África hace unos 300.000 años, ¿sí? Ahí tienen unas imágenes que lo describen, ¿no? Las primeras pinturas ahí en las cuevas, en las cavernas, ¿no? Eran cazadores y recolectores, se desarrollaba apenas, ¿no? Empezaba a desarrollarse el lenguaje, el uso del fuego fue muy importante también para cocinar, también para defenderse, porque ustedes saben que había animales salvajes, ¿no? Que te podían comer, entonces el fuego fue una herramienta crucial, ¿sí? Y las primeras herramientas de piedra, o sea, de manera muy rudimentaria, los primeros hombres se empezaban a desarrollar en esta época, ¿sí? Seguimos un poquito en la historia, muchos años después, donde comienza el Neolítico, ¿sí? Que es más o menos hace unos 9.000 años atrás, donde aparecen los primeros desarrollos tecnológicos y sociales, ¿sí? Como ven ahí, las primeras herramientas, y algo que fue crucial fue el inicio de la agricultura, ¿sí? Gracias a la agricultura, estos pueblos pasaron de ser nómades, ¿no? Que es nómada, que iban de un lugar a otro, cazando, recolectando lo que había, ¿no? Lo que se podía obtener. Y cuando empezó la agricultura, cuando descubren que podían sembrar y cosechar, se empiezan a sentar, ¿no? Entonces eso genera un gran cambio en la humanidad y empieza a haber mucho más desarrollo a nivel cultural también. Empiezan las primeras sociedades pequeñas, ¿no? Se empieza a desarrollar de poco la metalurgia también, la ganadería y los primeros poblados como tal. ¿Sí? Ahí tienen una imagen donde pueden observar, ¿no? Cómo vivían de alguna manera y sus herramientas más rudimentarias. Seguimos avanzando en la historia y lo podemos ver de este punto de vista, que luego la humanidad continúa su desarrollo
en lo que conocemos como la edad de los metales. ¿Sí? Seguramente pueden haber escuchado hablar de esto, ¿no? Que primero aparece el cobre, que era lo más fácil, ¿no? Como lo que ven acá, las primeras espadas de cobre, después la de bronce, ¿sí? A medida que vamos avanzando, hasta llegar a la época donde aparece ya el hierro, ¿no? Un material mucho más complejo. Esto es un periodo bastante amplio que comprende, como dice ahí, de 6000 antes de Cristo hasta el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Donde empiezan a aparecer las primeras herramientas, espadas, ¿no? Lanzas, ya de metales, ¿no? Lo cual involucró un avance mucho mayor. ¿Sí? Todo esto es lo que nos cuenta la historia, la arqueología, en base a los descubrimientos. Bien, y seguimos con la famosa Edad Antigua, donde ya aparece la escritura, ¿sí? Acá estas imágenes que ven acá, por ejemplo, es las escrituras cuneiformes, ¿sí? Esto se encuentra, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, donde se desarrollaban esas humanidades, esas civilizaciones tan complejas entre el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Y ahí aparece la escritura como tal, ¿sí? Los caldeos, los sumerios, esas civilizaciones, ¿sí? Donde empiezan a hacer la escritura, lo cual permite transmitir el conocimiento de otra forma, ¿no? Bueno, y tenemos el desarrollo, imagínense, del 3300 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, que marca toda la edad antigua, ¿no? Grandes civilizaciones, los griegos, los egipcios, los romanos, ¿no? Estas civilizaciones también de la Mesopotamia que ya tenían otro tipo de tecnología, ¿sí? Y seguimos avanzando en la historia. Todo esto para que nos ubiquemos, ¿no? Después sigue la famosa Edad Media, ¿sí? Donde ya se establece otro tipo de economía, de política, de organización social, que va del 476, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, al 1492, que es cuando Colón llega a América, ¿sí? Entonces, después aparece lo que es la Edad Moderna, ¿sí? Que llega hasta la Revolución Francesa, ¿sí? Que es en 1789, y después tenemos la Edad Contemporánea, ¿no? Donde estamos ahora los humanos, ¿sí? Todo esto es para que nos ubiquemos y sepamos lo que nos dice, de alguna forma u otra les quise resumir bastante, ¿no? Pasaron un montón de cosas en todos esos años, toda la historia conocida al menos, que tenemos registros arqueológicos tradicionales, estudios de dónde estamos y todo lo que hemos recorrido como humanos, ¿sí? A ver qué voy a borrar acá. Bien. Vamos a empezar a hacernos preguntas ahora, ¿sí? Yo con esto no les quiero decir que esta es la verdad, ¿sí? Simplemente son mis investigaciones, es un conocimiento que les quiero compartir, pero que cada uno se quede con lo que le resuena, ¿sí? Nuevamente, nuestra mente va a hacer cortocircuito con algunas cosas y va a decir, no, pero ¿cómo puede ser posible esto si no la ciencia ya lo hubiera descubierto y qué sé yo? Y un montón de historias, pero nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu le va a vibrar esto, ¿sí? Como si fuera que hay una verdad latente, ¿sí? En nuestro ser, que esos son los registros akáshicos, donde se almacena toda la información de nuestra alma y de nuestro espíritu, como si fuera el gran disco rígido, ¿no? Una gran computadora que almacena toda la información y todo esto está en nuestra memoria del alma, ¿sí? Justamente esos son los registros akáshicos porque hemos vivido en estas otras ciudades, ¿no? Humanidades, así que esto se guarda. Bien, este, por ejemplo, es el templo de Malta, que está datado, ¿sí? Este está datado en 5000 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 7000 años atrás, ¿sí? Es una isla, la isla de Malta, que está en el Mediterráneo, ¿sí? Al sur de Sicilia. Fíjense en el tamaño, ¿sí? El tamaño de estas rocas, ¿no? Este es un templo que se supone que era de la fertilidad, o sea, con fines religiosos, ¿sí? Fíjense el tamaño de estas grandes rocas, 7000 años atrás, ¿no? Estábamos hablando de neolítico, después el primer desarrollo del bronce, que estaban probando ahí las primeras herramientas, ¿no? Bueno. Empecémonos a hacer estas preguntas de cómo es posible que estas civilizaciones que estaban ocupadas de sembrar, cosechar, de recolectar, ¿no? De estar ocupadas de sobrevivir de alguna manera u otra, tenían tiempo y ganas de ponerse a hacer todo esto, ¿no? O sea, esto nos causa ciertas preguntas, ¿no? Vamos un poco más. Fíjense esto, ¿no? La estatua de Ramsés II, ¿sí? Esto está en Egipto.
datada del 1279 antes de Cristo, o sea, súper antigua. Fíjense en esta imagen cómo es representada la gran simetría que posee, ¿sí? O sea, al día de hoy, y miren toda la complejidad geométrica también que tiene, y la perfección, ¿no? De los ángulos, de los perfiles, la simetría, la cara, ¿no? Es perfecto esto, ¿sí? Y esto está tallado a su vez en un granito, ¿sí? Que es una piedra, una roca durísima, ¿sí? Al día de hoy se nos complicaría hacer esto, incluso necesitaríamos tecnología láser y no sé si lo podríamos lograr, ¿no? Con tanta exactitud, con tanta simetría, ¿sí? 1279 antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de 3000, un poco más de 3000 años de antigüedad que tenían esa tecnología, ¿no? Supuestamente estaban descubriendo la escritura, ¿no? Que nos dice la ciencia tradicional y estaban ahí en la edad del bronce. Bien, anda a tallar, ¿no? El granito con el bronce, complicado. Bien, después tenemos acá las puertas de Sacsayhuamán, que esto está a las afueras de Cusco. Sí, yo tuve la oportunidad también de estar ahí. Fíjense la persona, uy, se me pasó. Fíjense la persona acá comparado con el tamaño de las rocas, ¿no? Impresionante, ¿sí? Tienen un tamaño y una simetría, ¿sí? Que esto no está, por ejemplo, esas como costuras, ¿no? Que tiene, no tiene ninguna argamasa, no es que tiene cemento ni nada que las pegue, sino que están puestas y diseñadas de tal forma que están encajadas perfectamente, ¿sí? Y bueno, a lo largo de toda la cordillera saben que hay muchos sismos todo el tiempo en Chile, Perú, ¿no? A lo largo de toda la cordillera es una zona muy activa. Y estas construcciones que, por ejemplo, datan de 1400, ¿no? Siguen ahí, ¿sí? Siguen sin moverse, no se han caído y tienen hasta incluso en Machu Picchu 54 ángulos, algunas rocas, ¿no? Imagínense la cantidad de ángulos, ¿no? Y la complejidad de estas estructuras. Inexplicable. Ni siquiera entra una hoja de papel entre medio. ¿Sí? Y estos son granitos. Rocas que pesan cientos de toneladas, que ni siquiera es que las sacaban de ahí, sino que las traían de canteras muy lejos. ¿Cómo hacían? Todavía no hay una explicación. Seguimos un poco más. ¿Qué decirle de las pirámides de Giza, no? Las más antiguas datadas de 4700 años de antigüedad, ¿sí? Y describen una complejidad que hasta el día de hoy no se sabe cómo las construyeron, ¿sí? Tenían una tecnología y una manera también, esas pirámides, las rocas, ¿sí? Eran traídas desde lejos, ¿no? Desde canteras muy lejanas. Imagínense que tenían tiempo, energía, ganas y la tecnología para poder hacer todo esto, ¿no? Hace casi 5000 años, ¿sí? También tenemos el caso de la Esfinge, ¿sí? Que por ejemplo, en las partes más inferiores de la Esfinge, se han encontrado desgastes que no es el típico desgaste que hace el viento con la arena en el desierto. Sí, bueno, el sol, el calor también. Vieron que las rocas se van desgastando, desgastando, eso se llama erosión, ¿sí? Pero han encontrado recientemente que en las partes más de abajo de la esfinge tiene desgaste de tipo fluvial. Es decir, como si hubiera llegado el agua ahí. Y se han hecho investigaciones de en algún momento cuando se ha desbordado el agua, ¿no? Y ha llegado a ese punto. Y eso resulta que aproximadamente fue hace unos 14.000 años, ¿sí? Han encontrado esas fechas, esto es todo más reciente, ¿sí? Que han encontrado un desgaste de tipo fluvial. O sea que las dataciones que le habían hecho a la esfinge, que eran mucho más modernas, ¿sí? Tienen ahora su controversia, porque si ya estaba ahí, estaba desgastado por agua, por algo fue, ¿no? Entonces, hay muchos secretos y mucha incertidumbre, todo lo que tiene que ver con la cultura de los egipcios, ¿sí? Lo que pasa que ustedes piensen, con mis mayores respetos a los arqueólogos y a los que investigan todos estos temas, que también hay una cuestión de egos acá, ¿no? Imagínense que ustedes están toda la vida investigando, ¿no? La pirámide y tienen sus descubrimientos y sus libros escritos y sus investigaciones publicadas y viven de eso y tienen su éxito. Y alguien viene y les dice, no, no, pero encontramos acá que está erosionado, es que es mucho más antiguo de lo que vos decís.
¿sí? Todas esas teorías de alguna forma se derrumbarían, ¿no? Entonces hay también cierta inflexibilidad en el mundo arqueológico y científico en general porque hay muchas posturas, ¿no? Entonces, por eso es que les planteo todas estas cuestiones, ¿no? Para que nos hagamos preguntas diferentes. Seguimos un poquito más, ¿sí? Y este rompe por completo el esquema, ¿sí? Esto se llama Gunung Padang, ¿sí? Esto está en Indonesia, si no me acuerdo, cerca de eso, ¿sí? Cerca de esos lugares. Fíjense, estos son basaltos, ¿sí? Son basaltos, pesan muchísimo, uy, pesan muchísimo, ¿sí? Y están ahí agrupados de una manera muy simétrica. Esto es como una montaña, ¿sí? En la selva. Y hace poco le han hecho estudios, ¿vieron esos como escanean como el suelo? ¿Sí? Hacen un escaneo del suelo y han descubierto que debajo acá está la reconstrucción, ¿no? De lo que sería, era como una especie de templo, de pirámide, y han encontrado que debajo hay cámaras muy, muy profundas, ¿sí? Y han hecho perforaciones para datar es que comprueban la edad que tiene, ¿sí? Con carbono, y han descubierto que va entre 9.000 a 27.000 años. Sí, y esas dataciones no le erran, digamos, ¿sí? O sea, son investigaciones científicas. Entonces, ¿cómo puede ser posible? O sea, estamos hablando del neolítico, ¿no? Éramos cazadores y recolectores, tirábamos una flechita de palito, ¿no? Para cazar un animal y que hayan construido semejantes estructuras con cámaras, ¿no? Que todavía no se ha llegado a ver qué hay acá, ¿sí? Lo que sí se ha descubierto que hay estos espacios vacíos, ¿sí? Que son como cámaras. Así que estamos hablando de muchos, muchos años atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible? No encaja con la historia y esto es uno de los más grandes misterios que tenemos en la actualidad, ¿no? No encaja la historia tradicional, lo que nos dice la ciencia, los científicos, con este tipo de templos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿no será que antes de nuestra humanidad existieron civilizaciones que alcanzaron un nivel tecnológico, social y espiritual que no nos podemos ni imaginar? Este es el famoso caso también de Stonehenge, esto está en Inglaterra, que tiene 3.100 años antes de Cristo, o sea, tiene 5.000 años, ¿sí? Fíjense el tamaño de esas rocas. También es un lugar y un punto de la Tierra que hay mucha actividad ufológica, ¿sí? El tema de los ovnis aparece mucho en este lugar, ¿sí? Tiene una energía muy especial y muy particular, ¿sí? Espero en algún momento poder visitarlo. Y entonces es un caso más, ¿no? Súper antiguo, unas estructuras tremendas, supuestamente con fines de rituales, ¿no? Fines espirituales, que están situadas y puestas ahí 5.000 años antes, o sea, cuando la historia tradicional nos dice que era otra cosa, ¿no? Veníamos en una evolución diferente. Y fíjense este dato también. La humanidad ha explorado físicamente apenas entre el 5% y el 0,001% del fondo marino profundo. Conocemos mejor la superficie de la Luna o de Marte que las profundidades de nuestros propios océanos, los cuales representan el 99% del espacio habitable del planeta. Sea, conocemos más de la Luna y de Marte que de los fondos oceánicos, ¿sí? Por una simple razón también, porque es sumamente costoso, riesgoso, ¿sí? Explorar el océano, ¿sí? Por la presión, porque estamos debajo del agua y tenemos que tener tremendas tecnologías para poder hacerlo, ¿sí? Fíjense, este caso es el camino de Bimini, ¿sí? Que está en investigación. Al principio decían que eran formaciones geológicas, pero después empezaron a escanearlo, a explorarlo con buzos y se dieron cuenta que había escaleras, había templos, no tenía estructuras de construcción humana, ¿sí? Esto está sumergido a 10 metros de profundidad en las Islas Bahamas, ¿sí? Así que han descubierto otras cuestiones más. Así que imagínense que no sabemos absolutamente nada prácticamente de lo que hay debajo del mar, ¿sí? Y ustedes saben, o si no saben se los cuento, pero los océanos van variando todo el tiempo, ¿sí? La altura del océano no es la misma ahora que hace 14.000 años, que hace 30.000 años, ¿no? Eso nos demuestra la historia de la Tierra con la geología, ¿sí? Porque hay veces que se congelan más los polos y
se achica, digamos, se recoge el agua, ¿no? Porque se congela todo en los polos y en otros momentos más cálidos, ¿no? Que directamente no había polos, por ejemplo, y sube el nivel del agua, que eso es un problema actual, ¿no? Que está subiendo el nivel del agua. Así que, ¿por qué no, no? Podría haber un montón de civilizaciones, incluso la misma Antártida, por ejemplo, ustedes saben que existe lo que es la teoría de la deriva continental, ¿no? Donde los continentes vieron la Pangea y toda esta historia, ¿no? Que se van moviendo a lo largo de los años, de los miles de millones de años, y donde estaba muy frío, había una selva tropical, ¿no? En algún momento. Por ejemplo, el caso de la Antártida, ¿no? Que ahora es un continente completamente cubierto por hielo, pero no sabemos qué hay debajo, ¿sí? Porque eso no estuvo todo el tiempo cubierto por hielo, ¿sí? Por kilómetros de hielo, no es que hace frío nomás, sino que son cientos de metros de hielo que cubren un continente entero, ¿sí? Un continente entero, o sea, imagínense todo lo que debe haber ahí. Miren esto. El mito del diluvio es un fenómeno antropológico global. Existen más de 160 versiones documentadas en culturas sin contacto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron el famoso diluvio del arca de Noé, que en algún momento Dios se enoja, que está relatado en el Antiguo Testamento y que se inunda, ¿no? Toda la humanidad y Dios le pide, ¿no? a Noé que construya el arca para salvar un par, ¿no? de especies, de animales y poder hacer que sobrevivan, ¿no? Entonces, pero esto está relatado en al menos, ¿no? 160 culturas y versiones diferentes y culturas que no han tenido contacto, ¿sí? Entre ellas. O sea, esto es sumamente interesante, al menos para mí, ¿no? Por ejemplo, en la Mesopotamia es el origen literario más antiguo, ¿no? En la epopeya de Gilgamesh, en el mito de Atran-Hasis, ¿no? Datado 2500 y 1700 años antes de Cristo. El dios Enki advierte a Utpanishtim sobre un cataclismo, ordenándole construir una gran nave para salvar a su familia y animales, ¿no? Muy parecido a lo que dice el Génesis, ¿no? Acá también tenemos el Génesis, que es que viene de ahí copiaban un poquito siempre. En Grecia, en la antigua Grecia, la mitología helenística relata cómo Zeus, cansado de la maldad humana, decide enviar una inundación, ¿no? También en los griegos, en América prehispánica, por ejemplo, culturas nativas como los mayas cuentan que el dios Chak provocó lluvias torrenciales para castigar la soberbia humana, ¿no? La misma historia, ¿no? Que Dios de alguna forma se enoja y genera esta gran inundación. También en los incas, en los aztecas, incluso en los mapuches, ¿no? En Asia y en Oriente también, ¿no? 160, al menos 160 versiones de este mismo mito, ¿sí? No existía ni el internet, ni el WhatsApp, ni los aviones, ¿no? Y todos estos estaban conectados. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es una sabiduría que ha estado a lo largo de todas las culturas que en algún momento la Tierra se inundó, ¿sí? ¿Se lo inventaron? ¿Cómo puede ser que se lo hayan inventado y todos coincidan en lo mismo si no tenían conexión entre ellos? No llegaban las palomas mensajeras de continente a continente. Bien, entonces, ¿todo esto para qué? Para que nosotros nos hagamos preguntas, ¿sí? Para que entendamos que la historia, ¿no? Independientemente, sin meternos en teorías conspiranoicas, ¿sí? De alguna forma u otra impera un sistema y una estructura que muchas veces hace que se cierren a estos temas, ¿no? Y por sostener una forma de pensar más tradicional, se dice, no, esto es mentira, ¿sí? Pero tenemos un montón de dudas, ¿no? Como vemos ahora y como les he presentado. Un montón de cosas que no encajan, ¿sí? No encajan con los relatos y todas las investigaciones que existe al día de hoy. Esto no significa que todo sea mentira y que todo esté mal, ¿no? Hay un montón de cosas de la arqueología, de la ciencia que son correctas, ¿no? Pero hay un montón de verdades, ¿no? O de mitos, o de leyendas, o de misterios que aún no tienen respuestas, ¿sí? Entonces, eso nos deja pensando de alguna manera, otro, o al menos a mí me hace pensar. Así que bueno, en el universo, ¿sí? Ahora ya nos metemos en un ámbito más esotérico, ¿sí? En el universo hay algo que se llama el esquema septenario, ¿sí? No sé si lo han escuchado por ahí, pero nos habla que todo en el universo parece organizarse bajo el número 7.
Vieron que esto es bastante loco, ¿no? Hay 7 chakras, por ejemplo, no sé si han escuchado la palabrita chakra, pero los chakras son vórtices energéticos que tiene nuestro sistema, ¿sí? Y está a lo largo del cuerpo, ¿sí? A lo largo de la columna vertebral, por ejemplo, ¿no? Estos 7 chakras, ¿no? Después también tenemos los 7 cuerpos, ¿sí? Que es como si fuéramos una cebolla, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, pero después tenemos el astral, el mental, el etéreo, ¿no? Hay varios cuerpos que rodean a nuestro cuerpo físico. Después también, por ejemplo, tenemos las 7 notas musicales, ¿sí? También tenemos los 7 colores del arco iris, ¿no? Parece que todo se organiza en forma de 7, ¿no? Por eso también el número 7 es un número sagrado, ¿sí? De alguna manera u otra. Y siempre se lo ha vinculado a un ámbito espiritual o esotérico, ¿sí? Así que todo parece organizarse. También lo que es la astrología tradicional eran 7 planetas, ¿no? Hasta Saturno, ¿sí? Así que parece que hay una organización que pide de alguna forma que todo se organice en números de 7. ¿Sí? Y no es la excepción este caso, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, tal vez todo esto que yo les planteo nuevamente lo he obtenido de hacer las canalizaciones, de abrirme mis propios registros akáshicos, que es el lugar etérico, energético, donde se almacena toda la información del alma o del espíritu, ¿sí? Entonces yo he conectado con otras vidas, ¿sí? Porque el espíritu, que esto ya al día de hoy es un cambio de paradigma que de alguna forma u otra tenemos que dar como humanos, ¿sí? Porque si al fin y al cabo somos energía, hoy sabemos que somos energía, sí que estamos vivos porque somos energía y como nos dice la ciencia, ¿no? La ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Entonces, si la conciencia es energía, ¿sí? Quiere decir que la conciencia no se crea ni se destruye, sino que se va transformando, ¿sí? Se va agrandando, se va recolectando como experiencias a lo largo de diferentes encarnaciones, ¿sí? Hoy también tenemos una base, por ejemplo, de experiencias cercanas a la muerte, las SM, ¿no? Que nos demuestran que muchas personas a lo largo de toda la Tierra que describen de alguna forma u otra la misma experiencia, ¿no? Determinando de una manera más científica tal vez que hay algo después de esta vida, ¿no? También experiencias de conexiones y miles de casos de niños que recuerdan otras vidas, ¿sí? Que tienen dones, talentos, ¿sí? Que lo traen de otra vida y que incluso lo han demostrado. Sí, hay casos muy impactantes, pero bueno, el día de hoy no nos vamos a profundizar en eso porque no terminamos más, ¿sí? Ya vamos a hacer un especial de eso, ¿sí? Pero al fin y al cabo, nuestra alma va encarnando y encarnando y encarnando en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes contextos. Pero ahora tenemos que abrir un poquito más nuestra cabeza, porque si la historia nos quedó corta, quiere decir que a lo mejor existieron civilizaciones mucho más desarrolladas, más complejas, que han llegado a un ápex, ¿no? A una época dorada de gran desarrollo y después han tenido su caída, ¿sí? Y que nosotros estamos solo en una humanidad, ¿sí? Lo que conocemos como humanidad, todo nuestro desarrollo moderno y toda nuestra historia que venimos charlando, es una sola, ¿sí? Pero antes existieron otras. Entonces, estos templos que encontramos al día de hoy, que por supuesto han sido utilizados también por sociedades de la historia antigua, por ejemplo, los incas, tal vez una de las hipótesis es que encontraron estas construcciones tan perfectas, ¿sí? Como es las puertas de Sacsayhuamán que les mostraba, o el mismo Machu Picchu, y dijeron, bueno, vamos a aprovecharlas porque no hay nadie acá y nos vamos a sentar, ¿sí? Pero resulta que tal vez esas construcciones, ¿no? Vienen de mucho antes. O en el caso de las Islas de Pascua, hoy le hice un resumen, las mismas pirámides, ¿no? Y muchos templos más como les mostraba, ¿sí? Entonces, posiblemente estas humanidades se han desarrollado a un nivel tecnológico mucho más avanzado. ¿Cómo es posible que hayan cortado, ¿no? Esas rocas tan enormes de granito, tan duros, que el día de hoy sería un gran desafío tecnológico poder replicarlo. O sea, ustedes pónganse a pensar eso, poner a replicar eso con la tecnología que tenemos actualmente, sería en algunos casos imposible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que estos, ¿no? Que pensamos de manera despectiva, ¿no? Esos indios ahí que no tenían nada, que comían y cazaban y ya está, hayan construido todo eso, ¿no?
Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida, tal vez, ¿no? Entonces, estas antiguas humanidades se han desarrollado y han tenido su clímax, ¿no? Han tenido su época más desarrollada, más elevada, más dorada, y luego han tenido su caída. Entonces, como nos explica el esquema septenario, también existen siete humanidades, ¿sí? Porque todo se desarrolla en forma de siete, ¿sí? La primera humanidad, estamos hablando solo de la Tierra, ¿sí? No me voy a meter con otros planetas, pero ustedes piensen que en el universo esto se replica a lo largo del cosmos, ¿sí? Nosotros también, como nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, también nos remontamos a otro tipo de experiencias, incluso en otros planetas, ¿sí? Pero ni siquiera nos vayamos tan lejos, volvamos un poco al planeta Tierra. Todo esto está en los conocimientos muy antiguos, por ejemplo, en los textos védicos, ¿sí? Que los textos védicos están escritos en sánscrito, que es una lengua madre súper, súper antigua, que tienen como 5.000 años de antigüedad, y nos relatan todas estas historias, ¿sí? Y muchas de todas estas cuestiones de las humanidades también están relatadas y replicadas a lo largo de diferentes sociedades y culturas, nuevamente, sin aparente conexión, ¿sí? ¿Cómo puede ser, no? Algo hay ahí, ¿sí? Entonces, nos habla, por ejemplo, este conocimiento esotérico, védico, antiguo, que existía lo que es la primera humanidad que fue la polar, ¿sí? Esta polar, acá se los voy a marcar, era la primera humanidad en el planeta Tierra. Básicamente, era los espíritus que se encarnaban, ¿sí? Y que estaban de una manera etérica, como dice acá. ¿Sí? El plano etérico es un plano energético que lo que hace es de alguna forma u otra combinar el mundo físico, es decir, lo de la carne y hueso, lo que conocemos, lo que tocamos, ¿no? El mundo físico concreto y el mundo espiritual. De hecho, por ejemplo, los registros akáshicos, este gran almacenamiento que tiene el universo de toda esta información de cada uno de los espíritus, está en este espacio etérico, es decir, está entre una combinación entre lo físico y lo espiritual. Es de alguna forma como lo que lo conecta, ¿sí? Entonces, esta primera humanidad, que cuando hablamos de humanidad son cientos de años de desarrollo, ¿sí? Entonces, es una humanidad que viene, se desarrolla en la Tierra y está de manera etérica, es decir, no estaba de manera física, concreta como estamos hoy nosotros, sino que eran como fantasmitas, para que me entiendan todos, ¿sí? Estaban en un estado etérico, energético, ¿sí? Llegando al físico, pero no era físico, ¿sí? Era más sutil. Entonces, era el primer desarrollo porque ustedes piensen que nuestra alma, nuestro espíritu es muy sutil, ¿sí? Energéticamente, el espíritu es energía, ¿no? La conciencia. Entonces, para que venga y viva una experiencia humana, tiene que haber todo un desarrollo, ¿sí? Y en ese desarrollo, el espíritu se va densificando de alguna manera y se va pareciendo cada vez más al cuerpo físico que nosotros tenemos y conocemos y al mundo de la materia, ¿sí? Entonces, en primera instancia, estos espíritus, estas almitas, que los que estamos conectados el día de hoy, vamos a tener resonancia con todo esto porque nosotros también hemos estado encarnados acá, ¿sí? Lo que pasa que nuestra memoria es súper corta, ¿no? Esto lo tenemos que conectar desde la calle, ¿sí? Pero esta sabiduría nuestro espíritu lo sabe, le resuena. Hay algo que causa resonancia en el fondo, ¿sí? Entonces después, por ejemplo, continuó, ¿sí? Todo esto lo que nos habla es que siempre ha tenido su desarrollo, su caída y después pasamos hacia otra humanidad, ¿sí? Y siempre una de las humanidades va a desarrollar como un tema, de alguna manera, por ejemplo, la primera lo que desarrolla es venir a encarnar, ¿sí? Las primeras experiencias en este plano físico, pero desde un lugar etérico, energético, ¿sí? Ya es un gran trabajo desde ya, pero siempre van dejando como una semilla o un cimiento para la próxima. ¿Sí? ¿Vieron cuando los padres le dejan algo a los hijos, ¿no? Para que puedan continuar su vida, le dejan como el legado? Bueno, las humanidades también acá hacen lo mismo. ¿Sí? Van dejando el legado hacia la próxima. La próxima, en este caso, que le deja como legado esto, ¿no? El trabajo y empezar a adentrarse hacia el mundo físico. Y llega a la famosa hiperbórea, ¿sí? Que todavía eran cuerpos muy sutiles, ¿sí? Pero ya tenían, por ejemplo,
ya tenían forma, ¿no? Humanoide. Todo esto nos relata los antiguos textos védicos. Esto, por ejemplo, lo pueden encontrar desarrollado en el libro Budismo Esotérico, ¿sí? De Jon que es un libro complejo, pero que nos habla de toda esta información, ¿sí? Que está basado en los antiguos textos védicos, ¿sí? Culturas, ¿no? Que tienen estos textos 5.000 años de antigüedad. Y después, por ejemplo, lo que es la corriente espírita, Madame Blavatsky, Allan Kardec, Sinet, que era el secretario de Blavatsky, traen de nuevo todo este conocimiento hacia Occidente, ¿sí? Estamos hablando de 1860, 1870, donde vuelve a surgir todo este conocimiento en la humanidad, ¿sí? Pero esto está guardado, ¿sí? Está almacenado y siempre ha seguido, ¿no? ¿Por qué no se ha destruido, sino que ha continuado toda esta información? ¿Sí? Entonces, la hiperbórea lo que desarrolla ya es un cuerpo, estos no tenían sexo, es decir, no es que estaba el masculino y el femenino, sino que eran como andróginos, ¿no? No tenían una sexualidad como tal, pero ya van a desarrollar un cuerpo más físico que el anterior, ¿sí? Y después continuamos hacia la famosa Lemuria, que tal vez lo han escuchado por ahí, ¿sí? Los lemures, que por ejemplo la película Avatar, ¿sí? Seguramente la vieron, refleja de alguna manera esta sociedad lemuriana, ¿sí? Esta humanidad. Que lo que venimos a trabajar como espíritus acá, ya con los cimientos del anterior, que nos dejan ya un cuerpo más físico, más concreto, más anclado a este planeta para vivir experiencias, llega a lo que es la Lemuria, que viene a trabajar concretamente el mundo de las emociones. ¿Sí? Muy importante, porque las emociones ya nos anclan a este plano físico. Vieron que nosotros en la vida, si vos no sentís, o sea, las emociones, por ejemplo, es emotion, ¿no? Es una energía, en inglés, ¿no? Es una energía que te pone en movimiento, ¿sí? Si vos no sentís amor por algo, no lo haría. Si yo no sintiera amor por estos temas, no daría esta charla, por ejemplo, ¿no? Entonces, las emociones son los que nos mueven, ¿sí? Si no sintieran enojo por algo, no se irían, ¿no? Siempre las emociones, o si no sienten pasión por un trabajo, no lo van a disfrutar, ¿no? Siempre las emociones nos van moviendo, pero a la vez nos anclan a la tierra, ¿no? Porque cuando uno tiene rabia, se enoja, ¿no? También esas emociones más densas nos anclan a la tierra y nos vamos guiando por las emociones para tomar las decisiones, ¿no? Vieron esa que pensá con la cabeza fría, ¿no? Diciendo como que lo pienses, como que lo mentalices, pero que dejes las emociones de lado, ¿no? Entonces, las emociones hacen todo un trabajo en el mundo concreto de la materia, físico. Entonces, la Lemuria vino a trabajar concretamente todo esto, ¿sí? A lo largo de los años, ¿sí? Esto estamos hablando, para que se den una idea, yo no lo quise ampliar más para no hacer lío, pero esto en realidad son como rondas, ¿sí? Y llega al número 7, son 7 humanidades y después empieza otra ronda más, ¿sí? Entonces también son 7 rondas, ¿sí? Entonces es prácticamente eterno todo el recorrido que va haciendo el espíritu. Y para que ustedes tengan una idea, esta ronda, que es la cuarta, ¿sí? Comienza en el Cenozoico, que es hace 66 millones de años, ¿sí? O sea, estamos hablando que todo este desarrollo, ¿sí? Que tiene la humanidad, la primera, ¿no? La polar, después la hiperbórea, la lemuria, todo comenzó hace 66 millones de años, ¿sí? Estamos hablando de muchos, muchos años atrás. Y ustedes se podrán estar haciendo la pregunta, pero ¿cómo la arqueología no descubrió ya esto? ¿No tendría que haber ruinas? ¿No? Bueno, estamos hablando de cientos de años atrás, ¿sí? Y recuerden todo lo que venimos hablando. Por eso les quise hacer todo un repaso por la historia y traerles estas preguntas. ¿Cómo puede ser que estos templos están ahí, datados de tan, tan, tan antiguos, ¿no? Hasta 27.000 años incluso, o en la época del diluvio, como es la Esfinge, ¿no? Hace 14.000 años, ¿sí? Todos coinciden de alguna manera u otra que el gran diluvio ocurrió hace unos 14.000 años atrás, ¿sí? ¿Y qué pasó hace 14.000 años atrás? Nos tenemos que situar en la antigua Atlántida, ¿sí? Acá en la antigua Atlántida, que esta es la más famosa, seguramente la han escuchado hablar, ¿sí? Ya venimos a trabajar, si la Lemuria nos dejó las emociones, que ya nos anclaron un cuerpo físico mucho más concreto en esta tierra, la Atlantis viene a trabajar la mente concreta. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Bueno, es el mundo que nos permite organizar todo en la vida. ¿Sí? La mente concreta es la mente que utilizamos para planificar, para decir vamos a hacer esta charla, este taller, para armar el PowerPoint, para organizar nuestra rutina, ¿no? Toda la
las cuestiones de organización que utilizamos con la mente, ¿sí? La mente más lógica también y analítica, todo eso tiene que ver con la mente concreta. Entonces, la Atlantis viene a trabajar de un lugar propiamente mental, ¿sí? También tienen su desarrollo, su época dorada, y también llega la famosa caída del Atlantis, ¿sí? Nuevamente, toda humanidad tiene su desarrollo, su época de gloria, de gran época dorada, ¿no? De esplendor, y luego tiene su caída, ¿sí? En el caso de Lemuria y Atlantis tenemos más información, ¿sí? Concretamente, en el caso de la Atlantis, se relata en estos textos que los que sobreviven al gran cataclismo, justamente a esa gran inundación que describen más de 160 culturas a lo largo del globo, ¿sí? Sin aparente conexión, que hablan exactamente de lo mismo, ¿no? Como que Dios se enoja porque los humanos se habían mandado una macana, habían metido la pata, ¿sí? Como que Dios se enoja y genera una gran inundación, ¿sí? Y esa inundación prácticamente hace desaparecer a toda la humanidad, salvo a algunos sobrevivientes, ¿sí? Que conocían esto, que sabían esto, que se venía esto, ¿no? Ese Noé que relata la Biblia, ¿no? Esos sobrevivientes van y llegan a la otra humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento se tiene que transmitir, ¿no? Entonces, se relata que los sobrevivientes de la antigua Atlántida son los que fundan después Egipto, ¿no? Entonces, todo el conocimiento de los egipcios tan elevado, ¿no? Las pirámides, todas estas cuestiones que hasta el día de hoy no tienen explicación alguna, viene de ellos. Incluso, no sé si han escuchado hablar del libro del Kybalión, por ejemplo, de las 7 leyes herméticas, ¿sí? El mentalismo, correspondencia, vibración. Bueno, las leyes del universo, que casualmente que también son 7, ¿sí? Correspondiendo a este mismo esquema septenario, nos habla de que esas leyes vienen en las famosas tablillas de Hermes Trismegistro, ¿no? Que viene de la antigua Atlántida, se supone. Y después va a parar a lo que es Egipto, después se desarrolla en Grecia, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Un ser que aparentemente no moría, sino que era inmortal. ¿Sí? Entonces, ya los mitos y las historias y las leyendas nos hablan que hay ciertos sobrevivientes que van y fundan Egipto, ¿no? Y que dejan el legado, ¿no? Entonces, por eso es que tenían semejante tecnología también y tantos conocimientos, ¿sí? Lo que pasa es que uno se imagina por ahí que las anteriores humanidades como que eran más ignorantes que nosotros, pero todo lo contrario, o sea, tuvieron su gran desarrollo también tecnológico, como es el caso de la antigua Atlántida, ¿no? También lo que se habla en estos textos esotéricos es que ellos tienen la caída porque hay una división, ¿no? En el mundo espiritual de los atlantes aparece como los magos blancos y los magos negros, ¿sí? Que también nos pasa ahora en la actualidad, ¿no? Hay gente que hace el bien y hay gente que hace el mal, ¿sí? Y estas personas que de alguna forma u otra estaban inclinadas, incluso tenían contactos de alguna forma u otra con razas que llamamos extraterrestres, ¿no? Que también nos han visitado a lo largo de cada una de estas humanidades, ¿sí? Que bueno, ahora estamos todos justo en la gran desclasificación que está haciendo Estados Unidos, que ya nos va dando más información de que estos seres en realidad sí existen y lo tenemos cada vez más comprobación científica de eso, ¿no? Entonces, estos contactos también con otras humanidades han hecho que se les haya brindado tecnología, ¿sí? Han tenido otra apertura hacia esas conexiones. Y estos atlantes que eran más bien oscuros, ¿sí? Que tenían intenciones más bien egoicas, lo que hicieron es querer manipular el campo energético de la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene como si fuera una red energética que la cubre, ¿sí? Y que básicamente nos permite estar vivos y que todos los seres vivos estemos en armonía y en contacto, ¿sí? De alguna forma u otra estamos todos conectados, por ejemplo, los seres humanos, ¿sí? Entonces, como humanidad vamos evolucionando gracias a esos patrones energéticos que tiene esta red, ¿sí? Y por ejemplo, puntos energéticos como es las pirámides de Egipto, Monte Shasta en Estados Unidos, Stonehenge en Inglaterra y el famoso Cerro Uritorco, que por suerte lo tenemos acá muy cerquita en Córdoba, ¿sí? También son puntos que lo que hacen es anclar esta red de energía, ¿sí? Entonces los atlantes, como decimos nosotros en Argentina, en un momento se endulzaron con esta información, ¿sí? Se creyeron como dioses
y quisieron manipular este campo energético para que la humanidad avanzara de otra forma, ¿sí? Poder manipular el avance de la humanidad. Entonces, eso hizo que haya una interrupción de alguna manera en el plan divino, ¿sí? Porque lo creamos o no, pero esto seguramente les resuena, hay un montón de seres, ángeles, espíritus superiores, también incluso otras razas que llamamos extraterrestres, que están custodiando nuestro proceso de evolución. ¿Sí? ¿Vieron el famoso ángel de la guarda? ¿No? Tenemos seres y espíritus que nos acompañan en nuestra evolución. Entonces, cuando hay ciertas interrupciones o manipulaciones que no deben de aparecer en la humanidad, de alguna forma u otra parece que hay una intervención divina, ¿no? Y esa intervención divina que relata el Génesis, por ejemplo, con la gran inundación, tiene que ver con esto, ¿no? Dios se enojó, vaya a saber uno a qué le decían Dios los antiguos, ¿no? A lo mejor eran otros seres, espíritus superiores, ¿no? Que de alguna forma u otra causan esta caída, ¿no? Porque el humano, esta parte de los Atlantes fue como más egoísta, ¿no? Y quiso manipular esta red energética. Entonces, uno de los problemas que causan en esa manipulación es, por ejemplo, el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Sí? ¿Vieron ese espacio que está en el Caribe, que se desaparecen barcos, aviones? Pero eso está chequeado, ¿eh? Ha pasado muchas veces que se han desaparecido y se ha perdido un montón de gente, ¿no? Entonces, se habla que los atlantes más oscuros, uno de los problemas que generan es ese cambio en el campo electromagnético de la Tierra y la energía en general, y queda como un remanente, ¿no? Como un problema energético del Triángulo de las Bermudas. ¿Sí? Entonces, los atlantes, digamos, llamémosle buenos o luz o alineados con el plan divino, lo que hacen es construir templos y pirámides a lo largo del globo, ¿sí? Para poder volver a generar armonía, ¿sí? En el planeta Tierra. Por eso es que estos sobrevivientes van y fundan Egipto, ¿no? Y construyen las pirámides. ¿Y cómo puede ser que haya pirámides a lo largo de diferentes culturas en el mundo? ¿No se pusieron a pensar eso? ¿Cómo puede ser que haya pirámides acá en América, ¿no? Por ejemplo, la de los mayas y en Egipto. Sí, supuestamente, y en Indonesia y en un montón de lugares más hay pirámides, ¿sí? A lo largo de todo el planeta. Y si supuestamente no estaban conectadas esas culturas, ¿no? No será que la historia está muy reducida, ¿no? Muy simplista y en realidad estas civilizaciones lo que querían era reconstruir un campo energético, ¿sí? Porque tenían esa sabiduría, ¿sí? ¿Cómo puede ser que hayan dedicado también tanto tiempo a generar esos grandes templos, ¿no? Si supuestamente estaban ocupados en recolectar, cazar, ¿no? Y tener las herramientas primitivas, ¿no? Entonces, todo esto que nos relata los textos esotéricos hablan de esto, ¿no? De un gran avance tecnológico, como porque desarrollan la mente concreta, entonces pueden inventar cosas y tecnología y un montón de tecnología en general que les permite este gran avance, pero también esa codicia o esa manipulación lo lleva a tener una caída, ¿sí? La gran inundación que la describe nuevamente en estas 160 culturas a lo largo del globo, ¿sí? La famosa inundación o la caída del Atlantis. Pero como se sabía, esto iba a pasar de alguna forma u otra, toda humanidad tiene su desarrollo y su caída, ¿sí? Y deja el legado o el cimiento o la semilla para la próxima, que cuál es la que estamos hoy en día, ¿sí? Nosotros estamos ubicados acá, que es la número 5, también llamada los Arios, ¿sí? Que esto por ahí les debe sonar de manera negativa les debe sonar porque Hitler, ¿no? En sus delirios, ¿no? Quería hacer la raza perfecta, ¿no? Esta cuestión de la purificación y esta distorsión que él tenía y le llamaba a los arios, ¿sí? A los más perfectos. Lo que pasa que dentro de toda su demencia y su locura, era una persona muy esotérica, Hitler. De hecho, se sabe que ha mandado expediciones incluso a la Antártida, ¿no? Entonces se respaldó esta información y estos conocimientos esotéricos para hablar de toda su purga, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremenda distorsión, pero por eso es que nos resuena mal, ¿no? Pero es la quinta humanidad, ¿sí? Que ya los textos antiguos védicos le llamaban Arya, ¿sí? Donde qué venimos a trabajar nosotros como humanidad, esta humanidad a la que estamos actualmente, la mente abstracta. Si los atlantes venían a trabajar la mente concreta, que era organizar todo el mundo de la materia, la tecnología, la lógica, ¿no? La mente concreta, ahora la nuestra, la quinta, venimos a desarrollar y a trabajar ya con los cimientos de todo lo anterior y de la mente concreta,
la mente abstracta, que básicamente la mente abstracta es la que nos permite conectar con lo divino, ¿sí? Conectar con Dios, conectar con los ángeles, con el mundo espiritual, con la meditación, ¿sí? Con lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Entonces es una mente más espiritual de alguna forma u otra, por eso se la denomina mente abstracta, con el arte también, con la música, es decir, no con lo concreto, con lo racional, sino más bien con la parte más artística, espiritual, esotérica, ¿sí? Meditación, canto, música, todo eso venimos a desarrollar. Y esa conexión de alguna manera u otra con Dios y con lo divino, con el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Uno pensaría, bueno, si todos tuvieron su desarrollo, también vamos a tener nuestra caída. Sí, la vamos a tener porque nos habla este esquema septenario de esta forma, ¿sí? De que todo tiene su gran desarrollo, que todavía nosotros, al menos yo siento que no lo hemos tenido aún, pero estamos en ese lugar. Y de alguna manera u otra vamos a dejar los cimientos para la próxima. ¿Sí? Es lo más, a mí lo que más me hace pensar, ¿no? Es que antiguamente ya se tenía un desarrollo tecnológico mucho más avanzado del que tenemos ahora, ¿sí? Por eso es que podían construir, tallar la roca de una manera que hoy no tenemos idea de cómo hacerlo incluso muchas veces, ¿sí? Entonces también nosotros vamos a tener nuestra época dorada de despertar, que eso lo voy a dejar para otra charla, ¿sí? No les voy a hacer la historia tan larga, pero esto se sincroniza también con el gran despertar, el amanecer galáctico, hay un cambio de conciencia, por eso es que cada vez más gente se empieza a interesar y a preguntar sobre estos temas, ¿sí? ¿Por qué hay un despertar de conciencia tan grande, sobre todo a partir del 2020? Donde hay un boom de todo este mundo esotérico, de las terapias holísticas en general, ¿no? Entonces la Tierra se va encaminando hacia otro lugar y esto también lo respalda de alguna manera u otra, ¿sí? ¿Y qué le tenemos que dejar a la próxima? Bueno, les vamos a dejar los cimientos, ¿no? De ya la mente abstracta, es decir, la capacidad de conectar con estos mundos sutiles, ¿sí? Porque la que sigue, que es la número 6, ¿sí? Ahora se las marco acá, la número 6, lo que viene a trabajar se la conoce como alma universal, ¿sí? Es la sabiduría del universo de Dios. Esto también es sincrónico con los chakras, ¿sí? Nosotros, o con los cuerpos energéticos, la mente abstracta y después lo que continúa es el sexto chakra, por ejemplo, ¿sí? Para los que conocen de chakra, es decir, es el tercer ojo, es decir, es una humanidad que ya, por ejemplo, va a convivir con el mundo de los espíritus, ¿sí? Pero concretamente, ¿sí? Va a buscar conectar con todo este mundo espiritual y que sea parte de la realidad. Y hacia eso vamos, es decir, salimos ya de una mente abstracta que nos permite dar atisbos y conexión con ese mundo espiritual para concretamente vivir con ese mundo espiritual, con el mundo de los espíritus, de las energías y todo lo que nos rodea, que no lo vemos, pero que está ahí, ¿sí? Al igual que el aire, ¿no? El aire no lo vemos, pero lo respiramos, por eso estamos vivos. Y lo mismo pasa con los espíritus y las energías, ¿no? Conviven con nosotros, están ahí todo el tiempo, pero muchas veces, o al menos no todo, o al menos no la mayoría, los pueden percibir, ¿sí? Entonces ya la sexta humanidad va a vivir concretamente desde este lugar espiritual, ¿sí? Ya conectados y pudiendo convivir, ¿no? Ver, ¿sí? Ver todo el espectro del mundo espiritual. Lo cual a mí me parece bastante interesante, ¿no? Imagínense poder estar en contacto, ya imagínense que la muerte como tal va a dejar de existir, ¿no? Porque si ya podemos ver el más allá y ya es el común de la humanidad, quiere decir que la mente va a quedar como algo del pasado prácticamente, o como una forma de sesgo, ¿no? De la conciencia, ¿sí? Porque la muerte no deja de ser una gran transformación. Nuevamente, si la conciencia es energía, siempre nos vamos a ir replicando y regenerando todo el tiempo. Nunca nos destruimos, sino que seguimos encarnando y encarnando y encarnando, ¿sí? Pero esto tiene un límite en realidad. ¿Y cuál es ese límite? Cuando llegamos al número 7. Nuevamente, el número 7 otra vez. ¿Qué pasa acá? Ya el componente álmico, es decir, nuestro espíritu, nuestra ánima, termina el proceso. ¿Sí? Ya acá se vive desde el alma concretamente. Pero uno puede decir, bueno, pero si ya vivimos del alma, ¿por qué venimos a la tierra? Porque los espíritus también se anclan a la tierra para vivir una experiencia. ¿Sí? Hay veces que hay espíritus acá en la tierra que incluso ya viven desde ese lugar. Por ejemplo,
Es el caso de la ciudad intraterrena, por ejemplo, que tenemos acá en Capilla del Monte, en Erx, ¿no? Que hay espíritus muy elevados que son de sexta, séptima, octava, novena dimensión, es decir, tienen una conciencia mucho más elevada, pero que están anclados energéticamente, porque son energéticos ellos, ¿sí? No tienen cuerpo físico como tal, son energéticos y están anclados concretamente, por ejemplo, en ese punto, ¿no? En el Cerro Uritorco en Erx, que se la denomina la ciudad intraterrena. ¿Para qué? Cumpliendo una misión, ¿sí? Como nosotros acá estamos cumpliendo una misión y aprendiendo cosas de humanos, ellos desde otra conciencia y de otra evolución están anclados energéticamente a un punto de la Tierra, es por eso que nosotros podemos ir allá y contactar con ellos, ¿sí? Entonces, de alguna forma similar, la séptima humanidad, cuando ya termina, ¿no? Todo este ciclo de encarnaciones, imagínense que estos textos nos hablan que mínimamente pasamos por 7 vidas en cada humanidad, o sea, 7 por 7 por 7, y a su vez hay 7 subrazas dentro de estas, ¿sí? O sea, tenemos muchas vidas, ¿sí? No es que tenemos una vida pasada, nosotros nos podemos llegar a conectar con una, ¿sí? O con dos, o con tres, o con cuatro, pero en realidad el alma y el espíritu tienen muchísima información. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos usando y vamos resonando de acuerdo a las experiencias que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? Todo eso lo podemos ver en los registros akáshicos de alguna manera u otra. ¿Sí? Entonces, la séptima humanidad, cuando termina el ciclo, ya vivimos concretamente del alma. Es decir, ya no encarnamos como tal en cuerpo físico, sino que venimos a hacer más bien un trabajo espiritual. ¿Sí? Ya estamos como almas encarnadas acá en la tierra. ¿Sí? Así que ese es el ciclo, de alguna forma u otra. Recuerden que estos son miles de millones de años, ¿sí? No es que como humanidad vivimos un poquito y ya está, pasamos a la siguiente, sino que son varios milenios que se va desarrollando cada una de estas humanidades para completar el ciclo, ¿sí? Espero no haberles hecho lío, pero de alguna forma u otra esto es por donde va pasando el espíritu, ¿no? Y va recolectando diferentes experiencias, incluso de manera diferente concretamente, ¿no? En un principio es más etérico, más sutil, después un mundo más emocional, después una mente bien concreta, ¿no? Que nos permite trabajar y poder organizarnos y poder tener una tecnología. Después nos vamos elevando de nuevo, ¿no? Parece que nos vamos a densificar y después nos vamos a volver a elevar, ¿no? Y el punto más bajo es este, ¿sí? Con la caída de la Atlantis. Por eso que ubiqué, este circulito se ubica en la parte más baja, ¿sí? Del esquema. Quiere decir que de alguna forma u otra empezamos de un lugar más sutil, ¿sí? Empezamos acá y vamos bajando, hasta llegar a lo más denso, la mente concreta, y volvemos a subir hacia el mundo espiritual, ¿sí? Y ese es el ciclo que hace el alma. Lo que pasa es que todo en el universo, en el cosmos en general, tiene estas ondulaciones, ¿no? Entonces siempre va de lo más sutil hacia lo más denso y luego vuelve a lo más sutil, ¿sí? Porque así funciona el alma, el espíritu, porque necesita entrar en contacto con este mundo más denso, densificarse por completo, olvidarse de absolutamente todo para volver a conectarse, ¿sí? Ese es el juego de alguna forma u otra que hace nuestro espíritu, cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esto de alguna forma también nos saca del concepto de yo estoy acá y tengo mis problemas y no llego y que me pasa esto, ¿no? Sino que estamos metidos en un complejo energético y de ciclos de encarnaciones tremendos, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve todo esto? Para darnos cuenta que en realidad nuestro espíritu es eterno, ¿sí? Que tiene todo un conocimiento y que nosotros podemos tener acceso a toda esta información, ¿sí? Lo que pasa que nuevamente el chiste era que no nos acordáramos, ¿sí? Ahí se corta un poquito, pero el chiste era que no nos acordáramos, ¿sí? Porque nuevamente, cuando estamos jugando un juego, para aprender, para divertirnos o lo que sea, como es el caso de la Tierra, ¿no? Que venimos a aprender, una de las condiciones era que te ibas a olvidar de toda esta sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay técnicas para que el juego tenga chiste, ¿no? Sea real, digamos, lo digamos como algo real, ¿no? Te enojes, te enamores, te cases, te divorcies, tengas hijos, ¿no? Te despidan del trabajo, vuelvas a pensar, ¿no? Todos los rollos que nos vamos metiendo los humanos todo el tiempo funcionan para que nosotros aprendamos, ¿sí? Y así esto es más global, ¿no? O sea, el espíritu va aprendiendo incluso en diferentes humanidades, ¿sí? Y si nos queremos ir un poquito más lejos, imagínense que estos ciclos también se van replicando a lo largo del cosmos.
Es decir, que posiblemente, hay humanidades que están en otro estadio, ¿sí? Ya están en la sexta, en la séptima, en otros planetas, y nos pueden llegar a visitar de manera más energética, de manera más espiritual, ¿sí? Lo que conocemos como seres extraterrestres. Extraterrestres dirán ellos, son ustedes, ¿no? Son ustedes los que están extraterrestres. Pero son seres que están más elevados de alguna manera u otra a nivel tecnológico, espiritual, energético, etcétera, ¿no? Porque estos ciclos se van replicando a lo largo del cosmos y a lo largo del universo, ¿sí? Seremos nosotros también en algún momento aquellos que visitaremos otras humanidades, ¿sí? Imagínense que cuando ya estamos de un plano más espiritual, el trabajo también nuestro es enseñarle a los otros, ¿sí? Entonces, ¿quién les dice que los ángeles o los espíritus más elevados no son seres en realidad que forman parte de otro sistema, en otro ciclo planetario más elevado? ¿Sí? No digo que esta sea la verdad, pero es la resonancia que yo he tenido estos últimos momentos, ¿sí? En todo mi trabajo y de conexión en general, ¿sí? Nuevamente, todo esto está almacenado de alguna manera u otra en el alma, en el espíritu, en los registros akáshicos. ¿Sí? Este espacio etérico que almacena toda esta información y que podemos acceder, todos ustedes pueden acceder a esta información, sea que ustedes aprenden a abrir los registros, o sea que van y se abren los registros. Esta información nos ayuda a resolver incluso problemas que tenemos en el día a día. Sí que esa es la idea. ¿Para qué conectamos con una vida pasada? Para poder darnos cuenta que tenemos esa sabiduría. ¿Sí? A ver, no sé si están escribiendo acá en el chat, no me quiero... eh, no, estamos todo bien. Pero bueno, si tienen alguna duda pueden escribir ahí por el chat sin problema, ¿sí? Trato de ir resumiéndolo lo más posible porque son temas muy complejos, ¿no? Que dan para charlar muchísimo, para ir desarrollándolo. Pero nos habla de esto, ¿no? Que el espíritu es mucho, mucho más elevado de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que hasta nos cuesta reconocerlo, ¿no? Como nosotros, si mira los problemas que yo tengo, mira si voy a haber estado en la antigua Atlántida, haber tenido todo ese desarrollo, ¿no? Pero sí lo tenemos, ¿sí? Están en la memoria de nuestra alma y somos esto, o sea, todo este desarrollo somos nosotros, ¿sí? Bueno, esto es lo que les contaba, ¿no? Hay una densificación, una caída, una etapa más baja y de nuevo vuelve a sutilizarse, ¿no? Parece que de la luz vamos hacia la oscuridad y de la oscuridad volvemos a la luz, ¿sí? Es como un caminito que hace la conciencia a través de la humanidad. Fíjense esto como para terminarles de hacer preguntas, ¿sí? O romper la cabeza. Esta es la esfera de Buga, ¿sí? No sé si la han escuchado por ahí, pero es una esfera que la tiene Jaime Maussan, la tiene en México. Esta se encontró en Colombia, en Buga, que es la localidad, por eso se le puso este nombre. Y es una esfera que lo encontraron volando, flotando. Y si ustedes la buscan en YouTube van a ver los videos originales. Estos son capturas de cuando la vieron volando, ¿sí? Hay testigos, esto se ha investigado. Jaime Maussan es una persona que tiene muchísimos recursos, de hecho creo que es millonario, y la tiene en su posesión, ¿sí? Y le está haciendo todo tipo de investigaciones, las que se le ocurra, ¿eh? O sea, esta esfera estaba flotando, hay testigos en Colombia que la ven, la filman, esas grabaciones están, se pudo comprobar que no es inteligencia artificial, que no son videos, digamos, falsificados, sino que son reales. Y logran contactar a Jaime Maussan, este aficionado científico, ¿no? De este mundo, va y la busca, de hecho se la lleva en avión. Y bueno, hace posesión de esta esfera y le empieza a hacer un montón de investigación. Esta esfera la encuentran en la selva, ¿no? Se cae, en algún momento de estar volando, se cae y se deja atrapar de alguna manera, ¿no? Y dejó de flotar. Aparte describe en el video un movimiento que no es ni un dron ni nada, o sea, es bastante, bastante diferente a toda aeronave. Y la empiezan y le siguen, de hecho le siguen, ahora encontraron otra más, ¿sí? Le siguen haciendo investigaciones, la escanean, le hacen la datación. La datación saben de qué año es, o sea, la datación es poder determinar de qué época es los materiales con los que está construida, que eso tampoco, no hay forma de errarle, digamos, ¿sí? Se hace con carbono 14. ¿Saben de qué año data? De hace 14.000 años. O sea, hace 14.000 años que esta esfera fue construida. Nuevamente el número 14.000, ¿no? Cuando fue la caída de la Atlantis, ¿no? La gran inundación que veníamos hablando.
¿Y saben qué descubrieron también? Aparte un montón de cosas más, pero no me voy a extender con eso. Búsquenlo, busquen a Jaime Maussan si les interesa este tema, es súper interesante. Esto que encuentran acá, estos símbolos, ¿saben qué es? Los vinieron a investigar, ¿no? De todo el mundo lo están haciendo investigaciones, científicos, con un método científico. Es proto-sánscrito. ¿Qué quiere decir? Que es un tipo, un prototipo del sánscrito. Ya el sánscrito es una lengua madre súper antigua, ¿sí? Por ejemplo, los chakras y todo esto es una palabra sánscrita. Eh, es una lengua madre, ¿sí? Súper antigua y este es un proto-sánscrito. Sí, y esto no está hecho, no, es lo que encontraron, ¿eh? Incluso tiene fibra óptica y un montón de cosas súper interesantes. Materiales, este metal no se sabe qué es, sino es algo que encontramos en la Tierra. O sea, se le han hecho un montón de estudios e investigaciones. ¿Por qué les puse eso? Para que nos preguntemos también, ¿no será que estos atlantes también dejaron tecnología que sigue operativa hasta el día de hoy y la hemos encontrado? Entonces no seremos nosotros muchas veces que esas naves, esas manifestaciones que vemos muchas veces en el cielo, que cada vez se ven más, no serán tecnologías que vienen de ese momento y que han resistido los milenios. Simplemente son preguntas, ¿eh? Pero las investigaciones van para este lado, ¿sí? Que posiblemente esta esfera es Atlante. Es una de las teorías. Así que tremendo, ¿no? Como para sumarle, y esto es súper reciente, súper reciente. A ver, ¿a cómo venimos por acá por el chat? Muchas gracias. ¿Y Tartaria dónde se ubicaría? Bueno, lo de Tartaria también es otro tema aparte, ¿sí? Por ahí está un poco más, no tenemos tanta información comprobable de eso, pero también está todo el tema de la Tartaria, que también era una sociedad súper desarrollada, pero yo me quise ir más por el lado científico, ¿no? De tener más pruebas de todo esto que están en los antiguos textos védicos, ¿sí? Hola, complejo pero interesante. Para mí me re gustó y es un aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Qué interesante eso. Qué interesante. El centro parece un chip de celular. Claro. Bueno, eso que han encontrado en el centro que ven ahí es fibra óptica, ¿no? Fibra óptica, lo mismo que usamos para el internet, por ejemplo, ¿no? Una tecnología como si fue construida hace 14.000 años. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se llama? Se llama esfera de Buga, ¿sí? Con B larga, Buga. Tiene como unión de varias civilizaciones, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Son todas las teorías. ¿Qué función tendría la esfera? Dice, vale. Bueno, es que eso hay todas teorías porque no se sabe, ¿sí? Posiblemente es como una especie de sonda. ¿Vieron cuando la NASA manda una sonda a ver la Luna o ver un planeta? Bueno, posiblemente tiene esa función, ¿no? De sondear. Ahora han encontrado otra similar porque incluso la misma ejército de Estados Unidos ha liberado recientemente, no sé si lo saben, seguramente lo vieron, ha liberado recientemente muchos archivos ovnis que han filmado y casualmente también son esferas, ¿sí? Así que hay una sincronía con todo esto, ¿sí? Con toda esta información. Pero bueno, ya lo sabremos, ¿no? Esto se sigue y se sigue investigando y ahora han encontrado otra que la tiene otro dueño, no es Jaime Maussan, y que la ha abierto, ¿sí? La ha cortado y la ha abierto para ver qué había directamente, y todavía no han dicho nada de esas investigaciones, estamos a la expectativa, ¿no? Pero bueno, súper interesante, y son temas que una vez más nos demuestran todo esto que estamos hablando, que hay un conocimiento, que hay sociedades que posiblemente tenían un desarrollo tecnológico sumamente elevado, y que nosotros en algún punto vamos a llegar a eso, incluso superarlo tal vez, ¿sí? Entonces, todo esto está en la memoria de nuestra alma, ¿sí? Por eso que hoy estamos conectados y por eso que hoy nos resuena estar presentes acá. Lo que parece una locura en realidad tiene una resonancia, ¿no? En el fondo, ahí está la esfera volando, búsquenlo, el video es muy interesante, lo van a encontrar en YouTube, esfera de Buga con B larga. Y bueno. Se han quedado hasta acá y les ha gustado este tema, tengo para compartirles esta formación que vamos a hacer, que empieza el 18 de junio, que vamos a aprender a abrir los registros akáshicos, ¿sí? Estés donde estés, ¿sí? Ya hay gente inscripta de todos lados, de México, Colombia, Chile, Argentina, así que no te hagas problema por eso, escribinos ahí al WhatsApp de la comunidad, podés sacar nuestro número, escribinos consultando sin problema.
Vamos a hacer una formación en Zoom, son 7 encuentros en total evolutivos los días jueves, son 7 jueves seguidos, empezamos el 18 de junio de 2 horas, lo puedes hacer en vivo, en diferido, y vamos a ver, ¿no? Cómo acceder a tus propios registros, cómo acceder a los registros de los animales, de otras personas, también de un grupo de personas en forma oracular. Vas a aprender a canalizar, a recibir mensajes de los espíritus, a conectar con tu intuición, a hacer un desarrollo de la glándula pineal que te va a permitir establecer una mayor conexión y muchas cosas más como estas, ¿no? También vemos el desarrollo del espíritu, qué pasa cuando te morís, cómo son los procesos de encarnaciones y un montón de cosas más. Así que si te gustan estos temas, no dudes en escribirnos que comenzamos el 18 de junio, ¿sí? Ya estamos cerquita. Y también para bueno, nosotros como Espacio Kumara desarrollamos un montón de actividades, damos muchas clases de todos estos temas, ¿sí? Y también hacemos experiencias. Por ejemplo, también vamos al Cerro Uritorco, ahora vamos en diciembre, también a quien le guste. Vamos siempre a Capilla del Monte y desarrollamos ahí experiencias de 3 noches generalmente, donde meditamos. Bueno, la última vez fuimos en mayo, subimos al Uritorco. Siempre pasan un montón de cosas y de experiencias paranormales también o fenomenológicas en este lugar, ¿sí? A ver, y también decirles que desarrollamos diferentes terapias, ¿no? Con Maca, por ejemplo, hacemos de ya lo que son sesiones de registros akáshicos. Si no te interesa aprender, pero querés abrirte los registros, lo podés hacer con nosotros. Reiki, constelaciones familiares, que lo hace de Maca, péndulo hebreo para poder hacer limpiezas, porque se nos pegan un montón de espectros, energías negativas y un montón de cosas que la podemos limpiar con el péndulo hebreo. Biodecodificación también. Lectura de la carta natal, yo hago lo que es el estudio de tránsitos, análisis de la carta, y tránsitos, revolución solar, progresiones, etcétera, todo el estudio de tu carta natal y también constelaciones grupales, ¿sí? Así que no te pierdas ninguna de estas experiencias, ¿sí? Que están muy buenas. Y lo que necesites, ya sabes que nos podés contactar por WhatsApp sin ningún problema. A ver qué dicen por acá en el chat. Es maravillosa esta información. Saludos de Venezuela. Está informado, tiene coherencia con situaciones que vivimos en algunos momentos. Totalmente. Gracias, Agus, muy interesante. ¿Puedo preguntar algo? Sí, pregunten lo que necesiten. Pregunten lo que necesiten. Muy bueno, tremendo. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado y que hayan estado conectados el día de hoy, ¿no? En este encuentro que siempre lo que buscamos es generar más preguntas muchas veces. ¿Sí? No sé si tantas respuestas, porque respuestas al día de hoy de un montón de cuestiones no tenemos, ¿sí? Pero podemos hacernos cada vez más preguntas que despierten un poco más nuestra conciencia, ¿sí? Que nuestra manera de ver el mundo empieza a cambiar, ¿sí? Porque seguramente se están dando cuenta que el mundo va hacia otro lado, ¿sí? Que también vamos a hacer un especial de la era de Acuario y el despertar de conciencia en cualquier momento. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí conectados, conectadas. Sé que nos miraron de todos lados, de un montón de países también incluso. Así que muchísimas gracias desde mi lugar. Un gusto siempre poder explicar, poder charlar con ustedes. No se pierdan nada, síganos en las redes, en Espacio Kumara, que siempre estamos publicando contenido. Yo siempre hablo de los tránsitos semana a semana, si les gusta el mundo de la astrología. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y no se pierdan otros encuentros que siempre estamos haciendo mes tras mes. Así que gracias, gracias, muy interesante, dice por acá. Gracias por la información, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias por haber estado ahí y nos vemos la próxima, ¿sí? Nos vemos la próxima que también les voy a preparar este tema del despertar de conciencia y la era de Acuario. Así que sigan conectados ahí en la comunidad para no perderse nada. Y de mi parte, un gusto haber estado compartiendo en este domingo de finales de mayo, ¿no? Con la luna llena en Sagitario, tratando de cambiar la visión de la vida. Así que Raúl te extraño, dice, está durmiendo Raúl por ahí. Cambiar un poco la visión de la vida, ¿no? Buscar una visión que nos expanda más, que eso nos está planteando esta luna, no sé cómo se han sentido esta semana, pero estamos con un cambio de paradigma muy grande, ¿sí? Así que por eso quería aprovechar para hacer esta charla, ¿sí? Ahí está el Raúl, ¿sí? La mascota de Kumara. Así que
Muchísimas gracias y con Raúl, con Maca, nos despedimos y les decimos hasta la próxima y gracias por haber estado conectados ahí, conectadas. Gracias, gracias y nos vemos la siguiente. Un abrazo grande para todos.